Muy buenos días a todos. Quería saludar especialmente al público presente por estar una vez más en Colombia, un país donde ya conté los timbres que tenía en el pasaporte y son más de 20. Quería saludar también a la Asociación Iberoamericana de Telemedicina y de Telesalud y Telemedicina. Es fundamental poder reunirnos, poder compartir opiniones, poder establecer los marcos sobre los cuales vamos a trabajar en conjunto para hacer de esta práctica algo mucho mejor. Y saludar especialmente a la UNAD, que me ha tocado trabajar en colaboración con ellos y creo que están haciendo una labor extraordinaria de llevar la educación a todos los lugares de Colombia. Simplemente un resumen de mis afiliaciones. Yo trabajo como vicepresidente de marketing y estrategia de ITMS, una empresa que tiene 20 años en el mercado de la telemedicina y 15 años en la región. Yo estoy en particular con ITMS durante 15 años, cumplí mis bodas de cristal, creo que son las de 15 años, este año, así que celebrando también el hecho de estar dedicado a esta bonita profesión. El título de la ponencia es La telemedicina en los distintos niveles de atención, porque generalmente vemos la telemedicina como algo necesario para lo remoto, para lo rural, que es tremendamente importante, para los niveles de atención primaria, para los lugares donde existe una escasez de especialistas. Indudablemente que la telemedicina es la que favorece todos estos factores para poder generar una prestación médica a distancia. Después de 15 años de hacer presentaciones, no quería olvidar esta lámina que es muy interesante, me imagino que se la han topado muchas veces, porque la saqué de una presentación de la Asociación Americana de Telemedicina del año 2005. Y bueno, es una revista del año 1924 donde decía, era Radio News, que sería como la TV Grama de ahora o como las revistas que comentan las novelas. Y decían, bueno, el doctor por la radio puede ser. Esto indica que indudablemente queremos tener siempre el doctor de nuestro lado y cuando necesitamos del médico, el médico no está junto a nosotros, no solamente en una situación tan cotidiana como esta, sino que también en todos los niveles de atención. Indudablemente que la tecnología cambió, la radio se hizo un poco más pequeña, pues teníamos comunicación bidireccional que la radio no tenía. La tecnología se encargó durante un tiempo de que estos teléfonos fueran cada vez menores, que la tecnología se acercara más hacia nosotros. Después nosotros como usuarios nos hicimos todo lo contrario y empezamos a preferir teléfonos cada vez más grandes. Hoy día tenemos teléfonos que son del porte de una tableta, pero bueno, yo me he roto varios bolsillos con los teléfonos, pero son cosas que suceden. Y otra de las clásicas fotografías e infografías que aparecen en la telemedicina tiene que ver con la penetración de la tecnología móvil y en el 2005 con la pose del Papa Benedicto, el 2013 con la pose del Papa Francisco. Si ustedes pueden ver el público en la plaza de San Pedro, todos con teléfonos celulares, tablet y cosas por el estilo, sacando fotografías y registrando el momento cuando en el 2005 la telefonía celular se dedicaba exclusivamente, prácticamente a la voz y la conversación. Esto nos deja algunos desafíos interesantes. Quiere decir que hoy tenemos la tecnología y hoy tenemos la penetración de esta tecnología. El punto importante es qué hacemos con esta tecnología. En el mundo, las causas de muerte que están a la izquierda de esta diapositiva, las primeras causas de muerte son la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, infecciones respiratorias. Tenemos algunos me dirán
que en Latinoamérica puede ser un poco distinto, ¿ya? Por eso yo coloqué de la Organización Mundial de la Salud y tenemos distintos países, distintas realidades. Indudablemente que en cuanto vamos en vías del desarrollo, las enfermedades infectocontagiosas comienzan a tener una menor prevalencia y empiezan las enfermedades no transmisibles o las enfermedades que llamamos más del primer mundo. Pero de todas maneras nosotros podemos decir que hay causas que son bastante identificables, ¿ya? Como por ejemplo la causa de muerte, al igual que en los Estados Unidos, donde nos dicen que la primera causa de muerte es el corazón, luego tenemos el cáncer y luego las enfermedades cardiopulmonares. Ahora, esas son las informaciones oficiales. Aquí hay un punto bastante controvertido donde en la British Medical Journal se acaba de publicar un estudio que fue conducido por la Universidad Johns Hopkins, una universidad de altísimo prestigio, donde dice, un momentito, hay una causa de muerte que está oculta y la tercera causa de muerte en los Estados Unidos son los errores médicos, ¿ya? Y aquí tenemos efectos adversos de medicamentos, que no era el diagnóstico adecuado, que no recibimos el tratamiento oportuno y otras cosas más que podemos colocar en el mismo número. Son 251.000 personas por año que se mueren por causa de errores médicos. Es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, corresponde a un 10% del total de las causas de muerte, y los errores médicos son una causa subvalorada, ya que indudablemente que esto no está en la estadística oficial. ¿Por qué cito esto en la telemedicina? Porque si nosotros atendemos a nuestros pacientes con un personal no médico, si en nuestras prestaciones médicas tenemos a médicos que no son especialistas, si tenemos guías clínicas que hemos adoptado, que hemos aceptado o que hemos generado en nuestros propios países, lo que estamos haciendo es aumentar justamente este número. La telemedicina rompe esa barrera y podemos llegar a tener la presencia virtual de un especialista y de un subespecialista y luchar contra ese número obsceno que representa la cantidad de causas de muerte. No tenemos estudios en nuestros países de Latinoamérica, pero nos podemos imaginar que la situación no debe ser distinta a un país que se gasta hoy más de un 17% del Producto Interno Bruto en salud. La información del mundo es que es menor al 10%, un país dentro de América también como Canadá, que podríamos decir un país desarrollado, bueno, gasta también en torno a un 10%, sin embargo Estados Unidos gasta un 17% y así todo mueren 250.000 personas por año. Quiere decir que podemos extrapolar que con nuestra inversión en salud la cosa no es muy diferente. Estamos hablando a todo esto que en el año 2017 se estima que se van a gastar 3.6 trillones de dólares en salud y que se pronostica que para el año 2025 se van a gastar 5.5 trillones de dólares en salud, creciendo 1,2 puntos porcentuales más fuerte que el crecimiento del país, por lo tanto ya van a estar sobre el 20% del gasto. En todas las políticas públicas que vemos en los países latinoamericanos sabemos que no tenemos estos recursos ni como porcentaje del Producto Interno Bruto ni tampoco como dinero. Ahora, la telemedicina también responde a la escasez de médicos. Es difícil encontrar en América Latina también un estudio, por eso me referencio con este estudio que fue presentado el año 2002 en TCT. Al año 2025, que faltan 6 años, 7 años, ¿no? Van a faltar 130.000 médicos en los Estados Unidos, ¿ya? La situación es 64.800 médicos especialistas. La situación en América Latina, nosotros tenemos un 25 a un 36% menos de médicos especialistas por cada 100.000 habitantes de lo que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, la única manera que tenemos de resolver esto es a través de la telemedicina. Y por otra parte tenemos la calidad.
estábamos hablando de cómo interpretar, me voy a referir en particular en la electrocardiografía, porque el programa que les voy a presentar de esta unión necesaria entre la atención primaria en los hospitales de alta complejidad la voy a centrar en un caso específico de electrocardiografía, de cardiología en realidad, pero la verdad si nosotros vemos la sensitividad de una lectura de electrocardiograma de un médico general, esto en Europa, ¿ya? En Porto, en Portugal, es de un 59,5%. Si nos vamos a otros estudios como el suizo, dice que es un 31%. En el año 2009, en Estados Unidos, decían que era un 50%. Les quiero decir que un 50% es exactamente lo mismo que me enfrento a un paciente, tiro una moneda al aire y le digo, tiene un infarto si es cara, no tiene un infarto si es sello, ¿ya? Eso es una especificidad o una sensibilidad de un 50%. ¿Y qué pasa con los médicos? Necesitamos compartir información. Por eso es tan importante el tema de la educación, la labor que está haciendo la UNAD es tremendamente importante, porque este dato de aquí es un dato muy duro. Hoy estamos generando muchísima más cantidad de información que lo que generábamos antes. El proceso de generar investigación científica es mucho más corto en el plazo. Las revistas de alto impacto tienen una publicación online, es decir, que si el comité editorial acepta una publicación, inmediatamente es distribuida. Lo que significa en un estudio de este año que dice que un médico especialista, no subespecialista, sino que un médico especialista, para mantenerse actualizado necesitaría estudiar 167 horas por semana, o sea, 20 horas por día. Por lo tanto, quien quiera decir hoy que es especialista y está actualizado absolutamente en todo, tiene que pensarlo dos veces. Y si estamos en atención primaria y alguien quiere decir yo puedo leer un electrocardiograma mejor que un cardiólogo o hacer algún tipo de procedimiento mejor que un nefrólogo o mejor que cualquier otra especialidad, tiene que pensarlo dos veces, porque la verdad es que el volumen de información es muchísimo más grande de lo que podemos procesar. Y para poner un ejemplo, ¿cuál es el flujo de trabajo actual de un ECG de urgencia? El ECG es adquirido por una enfermera, por un paramédico, ¿no es cierto? Se obtiene un papelito, el papel se le pasa al médico de urgencia y el médico urgenciólogo, que no es un cardiólogo, ¿cuál es su finalidad? Salvarle la vida al paciente. Él tiene un protocolo donde quiere mantener todas sus funciones vitales funcionando y va a mirar un electrocardiograma y su pregunta es: ¿tiene un evento coronario agudo, sí o no? Incluso si este médico tuviese la misma capacidad de informe de un electrocardiograma que el mejor cardiólogo, tenemos un pequeño problema. Su función como médico de emergencia es salvarle la vida al paciente. Pero si en ese electrocardiograma dice que el paciente tiene un problema de un bloqueo de tercer grado, si tiene un Brugada, si tiene todas estas cosas, las ha aprendido el doctor Vega, que está acá, mi mentor, que está aquí presente, ¿eh? Si tiene una arritmia compleja, si tiene una fibrilación auricular o cualquier otro caso que es necesario hacerle seguimiento, este paciente simplemente se va a ir a la casa sin saberlo. Todo lo contrario, le van a dar un golpeteo en la espalda y le van a decir: señor, usted no tiene nada. Es decir, le estamos mintiendo al paciente porque el paciente sí tiene algo. No es muy distinto cuando pasa en un flujo de trabajo electivo. El electrocardiograma se toma, va el papelito. Si quieren ponerlo un poco más electrónico a través de un computador también lo pueden hacer, pero normalmente va un mensajero, le deja al cardiólogo todos los informes que tiene que hacer durante el día, el cardiólogo lo informa o lo dicta o lo escribe, pone su firma y va de nuevo al médico general. Y el médico general toma la decisión sobre el tratamiento del paciente. Vemos varios signos de interrogación ahí, porque si el cardiólogo especialista tiene que pasar 20 horas al día actualizándose para tener la mejor información, ¿cómo podemos pedir
que el médico general pueda tomar la mejor conducta terapéutica con respecto a ese paciente. Por eso es necesario la evolución de la telemedicina, del sistema primario, a una integración a todos los niveles. Hay un concepto muy interesante, acuñado hace muchísimos años y que todos lo tenemos como un gold standard. Creo que hay placas de bronce que deben estar colgadas en la mayor parte de los hospitales y consultas médicas, que se llama el sistema de referencia y contrarreferencia. Y yo digo que estamos recontra atrasados en tener un sistema de contrarreferencia y de referencia. Nos damos cuenta que se hacen los mismos exámenes 2 veces, nos damos cuenta que los pacientes que son trasladados a unidades de mayor complejidad van sin ningún tipo de información, pacientes que van a unidades de mayor complejidad y vuelven a la atención primaria donde es su punto natural de control y dice, sí, la verdad me dieron una pastillita blanca y una receta que se me perdió y sí, me estabilizaron, pero no sé lo que tengo. Les voy a ejemplificar un caso de cómo se extiende un programa que nace puramente en la atención primaria, porque como les decía al principio, la telemedicina suena como que esto es para la Amazonia, esto es para territorios nacionales, esto es para tal lugar que está muy lejos, lugares geográficos, lugares donde hay gente muy pobre, pero la verdad que también sirve, y estoy seguro que un sistema de telemedicina dentro de una gran metrópoli como Bogotá también serviría exactamente igual. Y partimos de la premisa de lo siguiente: la mortalidad del infarto dentro del hospital desde el año 60 hasta los años que tenemos registro se ha reducido desde un 30% a algo así como el 5%. ¿Ya? Tenemos varias cosas que han pasado entre medio: cirugías cardíacas, trombolíticos, cardiología intervencionista, prevención, fármacos, la cardiología ha avanzado mucho. Una serie de detalles que no están en la intención de este paper colocar. Sin embargo, la situación prehospitalar se ha mantenido exactamente igual de fea. Se sigue muriendo la misma cantidad de gente en atención primaria, independiente de los avances que va teniendo la medicina. ¿Cuáles son las causas? Creo que hay diversos puntos, ¿ya? Hay una falta de educación al público, que todavía en el siglo XXI la gente no sabe que si le duele el pecho tiene que ir a consultar a un médico. Es algo que tenemos nosotros, todos los actores en la salud, como un punto interesante. Cuando llega a una sala de emergencia llena de personas que están con distintos tipos de problemas, si nosotros, y llega una persona con un dolor que no necesariamente tiene que ser precordial y sudoración fría irradiado al brazo izquierdo, sino que puede ser un dolor absolutamente inespecífico, un dolor de estómago, y si no tenemos una herramienta como electrocardiografía no podemos hacer nada. En Chile tenemos más de 500 centros de atención primaria y lamentablemente solo 450 cardiólogos. De esos 450 cardiólogos, Chile es un país larguito y flaco, ¿no?, que tiene 4.000 kilómetros de largo, pero las 3 principales ciudades están en el centro. Santiago tiene casi la mitad de la población y un 85% de estos cardiólogos se encuentran en las 3 principales ciudades. El resto del país está descubierto de tener un buen diagnóstico y a pronto. Se generó una ley de las garantías explícitas en salud que garantizan un tratamiento en 30 minutos. ¿Cómo voy a tener un tratamiento en 30 minutos si no puedo diagnosticar bien en 30 minutos? La única solución fue la telemedicina. Y tuvimos un caso de éxito muy bueno, con una implementación muy básica, con un trombolítico simple como la estreptoquinasa, que era lo que nos alcanzaba el dinero, digamos, en ese momento para hacer, y tuvimos un descenso de la mortalidad muy interesante, no solamente por la telemedicina, también por la educación, por el trabajo conjunto en las iniciativas público-privadas, que creo que es algo que hay que hacer y fomentar, porque el Estado no puede hacerlo todo, ni las compañías de seguro, ni los ministerios, ni nada por el estilo. Creo que las compañías privadas tenemos mucho que decir en esto, y la sociedad científica, indudablemente. Y las 3 se alinearon y pudimos reducir a un número de lo cual es bastante importante y muy interesante. Lo mismo
El mismo sistema se implementó en Brasil, más de 500 unidades que atienden a un 60% de la población brasilera hoy están con un sistema de telemedicina que tiene el diagnóstico de un cardiólogo en menos de 5 minutos. Incluso podemos llegar en estos helicópteros que se llaman ambucópteros, que son helicópteros que tienen la capacidad de transportar pacientes. Pero todo lo que les he hablado es aumentar la capacidad de resolutividad en atención primaria y se nos queda todo el resto. Por lo tanto, cabe preguntarse cuál es el verdadero problema que queremos solucionar. ¿El problema es el electrocardiograma? ¿El problema es el medicamento? No. El problema es que quiero salvar una vida. El problema es que, como lo dice un cardiólogo y muy amigo mío, Samir Mehta, hoy nadie debiera morirse de un infarto. Entonces, el verdadero problema que tenemos que enfrentar es que queremos salvar la vida de un planeta, de un paciente. Cada minuto cuenta. El estudio dice, tiempo es miocardio, ¿no es cierto? Mientras más rápido actuemos, más se va a salvar la persona. Entonces, esta evolución significa que en una fase 1 tuvimos un diagnóstico en atención primaria, pero en la fase 2 tenemos que integrar las redes. Y estas redes son este modelo de hub spoke. En el centro tenemos un hospital con la capacidad de hacer intervencionismo, o sea, un laboratorio de cateterismo, y los puntos de alrededor son centros de atención primaria y hospitales de distintas complejidades que pueden tener un diagnóstico a través de telemedicina y dar el mejor tratamiento posible al paciente según el protocolo. El protocolo indica cuántas horas de presentación, si tiene cuántas horas de traslado, si se puede hacer una trombolisis primaria, un fármaco invasivo, una PCI primaria, hay que ver si tiene contraindicaciones. Eso es parte del protocolo. Pero lo importante es crear la red. Mientras no se cree la red, no vamos a hacer ninguna mejora en lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, estos hospitales no necesariamente tienen que ser centros pobres, no tienen que ser centros muy básicos, basta que sea un hospital que no tenga la capacidad de hacer cateterismo 24 horas. Por lo tanto, aquí en Bogotá se me ocurre varios hospitales grandes y buenos que podrían ser spoke en este modelo hub spoke, es decir, un punto satélite que aunque ellos tengan la posibilidad de hacer diagnóstico local, ya sea con cardiólogo local o con telemedicina, puedan enviar rápidamente a los pacientes. Esto es bastante sencillo, cada uno de los puntos cuenta con un electrocardiógrafo que se comunica por internet a la central de telemedicina. Tenemos un tiempo de respuesta en Colombia, Marcela, de 4,5 minutos de tiempo de respuesta entre que Marcela es la coordinadora de este programa en Colombia. 4,7 minutos se demora entre que manda un electrocardiograma y llega informado por un cardiólogo del equipo del doctor Vega. E inmediatamente se toma la decisión. Fíjense que este es un paper donde nos habla de la activación prehospitalar de los cath lab. Lo tradujimos de esta manera un poquito más fácil en español. Y fíjense que la telemedicina, en el tiempo total isquémico, que pasa desde el inicio del dolor hasta la reperfusión del paciente, son estos 4,5 minutos. La telemedicina es el gatillante, pero lo que debemos generar es la red para que sea posible. Primero, que el paciente llegue a un centro que tenga telemedicina, que el sistema de telemedicina esté funcionando, que el centro de telemedicina tenga el cardiólogo para que informe en 4 minutos, que se logre inmediatamente mandar una alerta de STEMI para que se active desde la manera prehospitalar al hospital, y de esta manera, cuando el paciente llegue al hospital, él no va a pasar por la admisión del hospital, no le van a hacer un segundo electrocardiograma, no le van a hacer enzimas cardíacas, sino que va a estar el doctor con los guantes listos esperando en la sala de hemodinamia para que el paciente llegue, porque incluso va a haber visto el electrocardiograma y va a saber si tiene un infarto con supradesnivel del ST en la parte anterior, etcétera. Él ya va a saber exactamente cuál es el paciente que viene y en qué condiciones viene. El sistema es muy sencillo, dispositivos portátiles como un carrito, en la ambulancia va un dispositivo que puede ser operado a través con un celular, y este programa hoy cuenta con 196 centros,
Colombia tiene 72 centros que funcionan extraordinariamente bien, Brasil 75, México 49, y quiero mostrarles unas cifras interesantes de este programa. Y este programa lo muestro nuevamente. Esto es lo que logra la integración de la atención primaria con la atención terciaria. De estos 199 centros, donde hemos hecho un screening de 375.000 pacientes, 1.874 pacientes se han tratado con un cateterismo primario, salvándoles la vida. Como lo pueden ver en la infografía del lado derecho, se ha reducido la mortalidad en un 50%, incluso hay un caso muy interesante del Hospital Santa Marcelina en Brasil, donde se redujo la mortalidad del infarto de un 14.5% a un 4.7%. Todos estos trabajos se han publicado en la Sociedad Europea de Cardiología, en TCT, en SOLACI y también en las sociedades de cardiología de cada uno de los países. Y somos este team que también tenemos actividades de recreación y lo hacemos con extraordinario cariño. Yo tuve la oportunidad de perder a mi padre por no tener un diagnóstico oportuno en la ciudad donde él vivía. Creo que nosotros podemos hacer un cambio de salud pública, un cambio donde podemos realmente salvar vidas y también, ¿por qué no?, salvar recursos económicos. Quiero extender este ejemplo que lo hice muy en detalle con otras cosas que son muy fáciles de implementar y que hoy tenemos dentro de la región funcionando. Y los nombro como buenas prácticas. Primero, la expansión del manejo del infarto al stroke. En Chile la prevalencia del stroke se estima que hoy es mayor a la del infarto cerebral, mayor a la del infarto cardíaco. En Santiago, haciendo una multiplicación de la población por la prevalencia, debiéramos tener 27 casos por día de infarto cerebral, tratamos 3 de 27. ¿Qué es lo que hacemos con el resto de los pacientes? Bueno, se hospitalizan y al otro día vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Si es que está vivo, si es que se puede rehabilitar, si es que tuvo alguna suerte, qué secuelas tiene. Las patologías son similares, son distintas regiones escleróticas, pero tienen manejos que tienen muchas similitudes. El tiempo es músculo, en el caso del corazón también hay una necesidad crítica de logística en actuar antes de las 4 horas en el stroke. Las rutas o protocolos de tratamiento son similares. Ha sido identificado por la American Heart Association, por la European Society of Cardiology también como exactamente igual de importantes, ¿ya? Y no ha tenido la cobertura necesaria. También las ambulancias y la activación prehospitalar son absolutamente fundamentales para que esto funcione y la telemedicina provee beneficios similares para el manejo del stroke. ¿Cómo funciona esto? Exactamente igual el modelo como lo están viendo ahí. Tenemos el sistema funcionando hoy en Brasil, en el estado de Río Grande do Sul y en el estado de Minas Gerais, también en Santiago. El modelo Hub Spoke indica que en los puntos distantes tienen un equipo de videoconferencia para poder hacer la evaluación por un neurólogo vascular y en la mayoría de los puntos un tomógrafo. Ahora, ¿por qué la mayoría de los puntos? Y se lo explico ahora. Cuando hay un tomógrafo se hace la evaluación por parte del neurólogo más la evaluación de la tomografía. Si podemos confirmar que no hay una hemorragia, se puede comenzar con el tratamiento trombolítico, el RTPA, en forma local. Si no tenemos una tomografía, lo que hacemos es inmediatamente trasladar al paciente al centro de tratamiento, pero no perdemos tiempo. Por lo tanto, tampoco la disponibilidad de un tomógrafo es un impedimento para crear una red de telestroke. Y así se ve en la vida real. En un lado tenemos el SPOKE famoso, el centro de atención primaria, donde con una cámara están evaluando a la paciente, y por el otro lado tenemos al médico, donde está con la evaluación de videoconferencia del paciente y por otra parte viendo si existe un proceso hemorrágico en la tomografía de cerebro. En el caso de insuficiencia cardíaca,
Hoy en mi país tenemos 350.000 pacientes con insuficiencia cardíaca que no han sido diagnosticados. Estamos llevando este protocolo con el mismo modelo, donde podemos tener un ecocardiograma en atención primaria, y aquí quiero decir para los más puristas que nosotros respetamos absolutamente todas las legislaciones de los países donde operamos. Por lo tanto, hay países donde se permite hacer una toma o un electrocardiograma de cribado, ecocardiograma o ecocardiograma llamado EcoFast, que lo pueden hacer enfermeras, y hay otros países donde lo hace solamente el cardiólogo. No hay problema, si lo puede hacer solamente el cardiólogo, llevemos el cardiólogo, no son pacientes de urgencia, algunos días a alguno de estos centros y los podemos tratar directamente, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, y tener un mejor pronóstico de la insuficiencia cardíaca. En este caso tenemos la ecografía asistida, porque en algunos países han dicho, ok, permitimos la ecografía o el ecocardiograma o cualquier ultrasonido con la telemedicina, pero el procedimiento tiene que ser monitoreado por un especialista. En este caso tenemos la videoconferencia, trabajando en conjunto. Al lado derecho está el doctor Sergio Hot, que es nuestro director del área de imagenología en Chile, él es radiólogo, y está monitoreando, si se fijan, en tiempo real cuál es el procedimiento que se está haciendo y cuál es la imagen que se está obteniendo, para así, como es un automédico, poder tener tanto una buena toma como una buena interpretación. Espero no haberme pasado mucho en el tiempo, pero quería darles las siguientes conclusiones. Primero, la telemedicina no es solamente para los lugares alejados, para comunidades pobres o para proyectos militares, sino que es para todos, es para cualquier institución que requiera de un médico especialista 7x24. Les pregunto, ¿todas las clínicas de Bogotá tienen un cardiólogo 7x24? Lo más probable que no. Podrían tenerlo simplemente con un electrocardiógrafo que esté conectado a la nube y en 4.5 minutos tener un electrocardiograma diciendo si tiene un evento coronario agudo o no, y además de cualquier otra patología que pueda tener. Existe una excelente relación en la costo-efectividad en el uso de los programas de telemedicina. Aquí la recomendación, después de trabajar 15 años en el tema, es menos es más. Me tocó estar en México en un hospital donde me mostraron la sala de telemedicina, se demoraron aproximadamente 45 minutos en encontrar la llave, era un equipo de videoconferencia, telepresencia de alta resolución, tenían una antena satelital afuera, debe haber costado eso por lo menos unos $80.000, más un costo mensual de unos 5 o 10.000, y habían hecho 7 teleconsultas en un año. Yo prefiero un dispositivo portátil y que me diga si tiene un evento coronario agudo o no, o usar una cámara o algo por el estilo. No el WhatsApp, por favor. Tenemos que respetar también al paciente, los datos de los pacientes, la confidencialidad de los pacientes, pero hay sí hoy sistemas mucho más baratos. La telemedicina mejora sustancialmente la calidad en el tratamiento del paciente. Lo vimos que podemos tener a especialistas y subespecialistas en cualquier parte. La penetración de la Internet en los lugares de atención, el acceso a la Internet y la interoperabilidad son las principales barreras de implementación de los proyectos. Si queremos hablar, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es en qué idioma vamos a hablar. Dejemos de tener estos silos de información, que mi ficha clínica electrónica es mía y solo mía y nadie puede acceder. Eso simplemente va en contra del paciente y no tiene ningún sustento, ni siquiera ideológico, ¿ya? Es fundamental complementar con proyectos de educación. Hay un gradiente de educación entre los sistemas más primarios de atención y los sistemas de atención más especializada, por lo tanto, es una muy buena oportunidad para hacer educación a distancia. Y finalmente, 2 frases del bronce. Yo creo que la telemedicina llegó al fin de la medicina. Le puse un asterisco porque si copian esto alguien me puede demandar, ¿no es cierto? Especialmente los doctores. Pero yo voy a tomar 2 casos que vienen de la física. Los geofísicos
ya no hablan de la electricidad y del magnetismo. Pues allá el señor Warner y el señor, no me acuerdo cómo se llamaba, descubrieron que hay leyes que unen los dos y crearon el electromagnetismo. Y hoy la ciencia es el electromagnetismo y no se habla de una sola. Los físicos teóricos hablan del espacio-tiempo, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido decir, vamos a tomarnos un café al Juan Valdés si yo no te digo qué día. Ni tampoco tiene sentido decir nos juntemos los 4 a las 4:15 si no te digo en qué lugar. Por lo tanto, espacio-tiempo es un mismo concepto. Para mí, telemedicina, no existe la medicina hoy sin que exista la parte tele. Y la última frase para mí es que es irresponsable plantarse hoy cualquier programa de salud pública sin la incorporación de la telemedicina. Es la única manera que llegue salud de calidad a todos los habitantes de nuestros países. Muchas gracias.